Llegó el momento de mostrarte cómo puedes ejecutar tus videojuegos de tu PlayStation 5 en tu Apple Vision Pro. Ponte cómodo porque hay algunos sencillos pasos que tienes que hacer para que puedas exprimir a fondo toda la cartelera de juego que te brinda tu PlayStation 5. Hay una aplicación que tienes que descargar, ya que la aplicación oficial de Sony no está disponible todavía al día de hoy. Esa aplicación no está disponible para tu Apple Vision Pro, pero fíjate, es una aplicación, ¿verdad? Vía remoto tú vas a poder ejecutar la imagen y vas a poder ejecutar el juego justamente como tú estás viendo en la imagen. Antes de proseguir con el tutorial y antes de mostrarte cómo yo pude lograr esto, hay algunas informaciones importantes que tú debes saber por si tú quieres también ejecutar estos videojuegos de PlayStation 5 en tu Apple Vision Pro. Cabe mencionar que no se puede jugar a la máxima capacidad, apenas se puede jugar a Full HD. Y aparte de que se juega en Full HD, tú tienes que comprar la aplicación que cuesta unos $5, pero la experiencia final no es como yo esperaba, pero sí se puede disfrutar. Y la verdad es que es muy brutal el tú poder ver tus videojuegos de tu PlayStation 5 en una pantalla gigante. Ustedes saben que los que estamos viendo el video ahora mismo en YouTube, pues lógicamente tú lo estás viendo en 2D y tú lo estás viendo en una pantalla pequeña, pero lo que vemos, lo que tenemos el visor, pues es una pantalla enorme y también añade a eso que tú puedes ampliar la pantalla. Puedes, como, qué sé yo, ponerla un poco más grande, acercarla hacia ti, alejarla. Déjame mostrarte los pasos sencillos que tienes que hacer. Lo primero, el primer paso que tienes que hacer es ir a los settings de tu Apple Vision Pro y enlazar un mando de PlayStation 5. Ese es el primer paso que tienes que hacer. El otro paso es ir a la tienda de aplicaciones y descargar la aplicación que se llama Mirror Play. Mirror Play, creo que así es que se pronuncia. Esa aplicación no está desarrollada tampoco para la Apple Vision Pro, pero sí está desarrollada para el iPad. Entonces, muchas de las aplicaciones que están desarrolladas para el iPad son compatibles con, ¿verdad?, la plataforma del Vision Pro. Así que tienes que ir a esa opción, darle a descargar esta aplicación. El siguiente paso que tienes que hacer es instalar la aplicación y luego debes de seguir los pasos que te piden. El otro paso y más importante es que tienes que ir a los settings de tu PlayStation 5 y activar la opción a distancia. Tienes que activar la opción de tu poder jugar a distancia para que esto pueda funcionar. También recomiendo, para que tengas una buena fluidez en el juego, a pesar de que yo tengo, por ejemplo, un router Wi-Fi 6E, no recomiendo que ejecute los videojuegos de tu PlayStation 5 de manera inalámbrica, porque vas a tener muchos problemas de latencia. Aquí pasa, porque no te voy a decir que aquí no pasa, aquí pasa, pero es mínimo. Se puede, o sea, la experiencia es buena, se puede jugar, pero yo lo estoy ejecutando en este momento, estoy ejecutando ese juego bajo, ¿cómo te explico? Lo estoy haciendo bajo una conexión directa, un cable directo desde mi router hacia la PlayStation 5 y de esta manera pues yo tengo una mejor experiencia. Una vez que tú concluyes estos pasos, pues el siguiente que tienes que hacer es enlazar tu PlayStation 5. Puedes enlazar la PlayStation 4 o puedes enlazar la PlayStation 5, cualquiera de los dos. En mi caso yo tengo la PlayStation 5 y recuerda que tienes que tienes que enlazar el mando al visor. Tienes que enlazar el mando al Apple Vision Pro para que pueda funcionar, porque no te deja ejecutar el mando que esté, vamos a decir, enlazado con la PlayStation 5 directo. Eso te crea como un conflicto. Y lo demás, chicos, es sencillo. Lo demás es, tienes que seguir los pasos,
tal como tú estás viendo en esas imágenes, y el resultado es ese que ustedes están viendo ahí. Se pueden ejecutar los juegos de PlayStation 5 en tu Apple Vision Pro. Puntos malos, puntos buenos. El punto malo es que me gustaría que en el futuro se pueda exprimir a fondo toda la calidad de imagen que te brinda la PlayStation 5. Pero ustedes saben que yo el otro día probé también Steam, mi biblioteca de juegos de Steam, y me pasaba esto, que al hacer un juego vía remoto, pues también ahí yo estaba perdiendo, tenía unos problemillas de latencia, pero me imagino que esto con el tiempo lo van a resolver. Ustedes saben que este Apple Vision Pro es un producto muy nuevo, un producto que acaba de salir al mercado, y todas esas aplicaciones, ¿verdad? Con el tiempo la van a pulir. Pero jugar tus videojuegos de PlayStation 5 con una pantalla enorme como tú estás viendo acá, pues eso no tiene precio. Y el audio también del Apple Vision Pro se agradece porque es un audio muy bueno. Yo creo que con este visor tú no vas a necesitar unos auriculares adicionales, porque te brindan un audio espacial y se escucha muy bien. Recuerda que para tú poder tener una mejor experiencia con esta aplicación, pues te recomiendo que la compre. Es barata, cuesta como unos $5. No cuesta mucho y es una compra única, ¿verdad? La compras por $5 y ya la aplicación es tuya de por vida. Llegamos a la parte final de este video. Si te gustó, suscríbete, dale a like y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.